Hola, hola, buenas tardes. Hoy vamos a trabajar sobre la base de la estequiometría y las leyes ponderales. Vamos a hablar de la ley de Lavoisier, la ley de Avogadro, la ley de las proporciones definidas, ley de Proust, y la ley de las proporciones múltiples o la ley de Dalton. Vamos a ir con eso. Vamos a revisar primero la ley de Lavoisier o ley de conservación de la masa. Lavoisier plantea que en una reacción química la masa total en gramos de los reactantes debe ser igual a la masa total en gramos de los productos. Para que eso ocurra, entonces el número total de átomos de cada especie en los reactantes debe ser igual al número total de átomos de cada especie en los productos. Esto nos lleva a considerar que esta ley de conservación de la masa está planteada bajo dos postulados muy específicos. Uno, que la materia del universo es constante, y el otro, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Para aplicar esta ley es necesario aplicar el concepto de igualación de ecuaciones. La ley va a funcionar cuando las ecuaciones químicas, que son la representación gráfica de una reacción química, estén igualadas, es decir, el número de átomos de cada especie sea el mismo en cada sector de la ecuación, tanto reactivos como productos. Vamos a revisar algunos de los ejemplos. Existen varios métodos para igualar ecuaciones químicas. Uno de ellos es el método del tanteo. En el método del tanteo consiste en anteponer valores numéricos que nos permitan dejar en igual cantidad cada uno de los átomos a nivel de reactantes y de productos. Como recomendación, les indico que siempre se debe comenzar desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, comenzando por el primer átomo que está ahí, siempre y cuando este no sea hidrógeno ni oxígeno. Si es hidrógeno o oxígeno, lo pasamos de largo. Esto es lo mismo que nosotros pudiéramos separar ahí. Tenemos sodio, tenemos fósforo y tenemos oxígeno. Y aquí tenemos hidrógeno, azufre y oxígeno. Y en el lado de acá tenemos sodio, azufre, oxígeno. Tenemos los mismos elementos en cada uno de los lados. ¿Cómo vamos a hacerlo? Debemos considerar el primer elemento, que es el sodio. Fíjense ustedes que aquí hay 3 sodios y aquí hay 2. Para que queden iguales, deberíamos pasar los valores numéricos de cada uno al lado contrario. ¿Qué significa eso? Que en este caso yo anoto un 2 ahí y anoto un 3 aquí. ¿Por qué razón? El 2 multiplica a cada uno de los componentes que están en la ecuación. Por lo tanto, yo voy a tener aquí 6 de sodio, y aquí si multiplico, voy a tener también 6 de sodio. Pero este 3 no solamente multiplica el sodio, sino que va a multiplicar a todas las especies que están en el compuesto. Luego me voy al fósforo, y en el fósforo me está indicando que al haber colocado un 2, tengo 2 átomos de fósforo, 2 moles de átomos de fósforo. Si miramos a este lado, tengo un mol de átomos de fósforo. Por lo tanto, le aplico el 2, que va a multiplicar a cada una de las especies. Por lo tanto, ya he cumplido con tener 2 de fósforo. El oxígeno lo dejamos, como dijimos, para el final. El hidrógeno también. Vamos al azufre. En el azufre tenemos un solo mol de átomos ahí. Y sin embargo, aquí tenemos 3. Por lo tanto, le anotamos un 3, que va a multiplicar al hidrógeno, al azufre y al oxígeno. Y en ese caso, vamos a revisar que tenemos los 3 azufre ahí y que los tenemos acá. Entonces, vamos con el hidrógeno ahora. El hidrógeno son 3 por 2, son 6. Y si usted mira aquí, 2 por 3 son 6. Está igualado, el hidrógeno es la misma cantidad. Ahora en el oxígeno, usted verá que tiene 2 por 3, 6 oxígenos. En el primer compuesto hay 6 oxígenos. Y en el segundo compuesto usted tiene 3 por 3 son 9. Si usted suma ambos, le va a dar 15 oxígenos en el lado de los reactivos. Miremos en el lado de los productos. 3 por 3 son 9 y 2 por 3 son 6. Si lo suma, le da 15. Esta ecuación entonces está igualada por el método del tanteo. Podríamos anotar otro ejemplo, pero esa es la mecánica de esta resolución. En este segundo ejemplo hay paréntesis. Funciona de la misma manera. Vamos a considerar que en el paréntesis
los átomos que están dentro van a ser multiplicados por el valor numérico que está afuera. Si yo le coloco un número adelante, multiplicaré eso por eso y luego hacia adentro. Veamos qué es lo que ocurre. Partimos, al igual que el anterior, ¿cierto? Vamos a tener estos elementos en particular. Los voy a separar ahí para que quede más claro. Vamos a tener hierro ahí. Hay un mol de átomos. Aquí tenemos 2. Entonces, le anotamos un 2. El anotar el 2 va a multiplicar ahí, luego al 3, y el 3 multiplica hacia adentro, para que podamos saber cuánto tenemos de cada uno. Pero como el oxígeno y el hidrógeno lo dejamos para el final, nos vamos al azufre. Y en el azufre aquí hay un solo mol de átomos. Sin embargo, el hecho de que tenga un 3 aquí afuera me está indicando que hay 3 moles de átomos de azufre en el lado de los productos. Por lo tanto, le colocamos un 3. Porque ese 3 me va a multiplicar a cada una de las especies para ir complementando lo que es la igualación por método del tanteo. Vamos al azufre, vamos al hidrógeno ahora, porque ya el azufre lo igualamos. Y el hidrógeno me dice que aquí tiene 2 por 3, 6. Y aquí 3 por 2, 6. Un total de 12 en el lado de los reactivos. Y en el caso de los productos solamente hay 2. Por lo tanto, si yo le anoto un 6, que multiplicado por 2 me va a dar 12, lo voy a igualar. Veamos ahora el oxígeno. 2 por 3 son 6 y 3 por 4 son 12. Si usted suma ambos, le va a dar 18. 3 por 4, 12, más 6 que hay aquí, son 18. Este es el método del tanteo. El siguiente método se conoce como el método algebraico. El método algebraico consiste en que usted le dé a cada uno de los componentes de esta ecuación un valor en letras. Podría ser cualquier letra, pero vamos a usar la A, la B, la C y la D, que son las más convencionales. Eso significa que a través de estas letras yo voy a hacer una comparación de cada uno de los elementos a través de lo que tengo en los reactivos y lo que tengo en los productos. Entonces, yo tengo carbono aquí. ¿Se fija? Carbono. Entonces el carbono va a tener una relación. Ocurre que el carbono tiene 3 veces A. Y si yo lo comparo con respecto al carbono que está en los productos, el carbono de los productos solamente está relacionado con el valor C. Ahora, el hidrógeno. El hidrógeno, si nosotros lo apuntamos hacia la letra, es de 8 veces A. Y si lo comparo con el hidrógeno que está acá, es de 2 veces D. Como el método se conoce como método algebraico, usted entenderá que 8 y 2 son múltiplos, por lo tanto lo puede rebajar, es decir, lo puede simplificar. Si usted simplifica esto por 2, entonces le va a quedar 4A es igual a D, porque está simplificando por 2. Ahora bien, el oxígeno me está indicando en el lado de los reactivos que tiene una relación con B de 2 veces B. Y en el lado de los productos me está indicando que existe 2 veces C más el oxígeno que está acá, que es igual a D. Entonces, esta es mi relación algebraica con respecto a carbono, hidrógeno, oxígeno. Ahora yo debo llevarlo a valores numéricos. Valores numéricos que pueden ser enteros o fraccionarios. Veremos cómo me resulta aquí. Para eso, yo recomiendo darle valores a A, pero darle el menor valor a A, porque usted va a poder darle un valor mayor, pero va a tener que simplificar. Pienso que es mejor que usted amplifique que simplifique si le da un valor fraccionario para llevarlo a un entero, o bien quedarse con el valor fraccionario. Veamos. Vamos a suponer que A tiene un valor 1. Si A tiene un valor 1, como C es igual a 3A, entonces C será 3 por 1, o sea, C es igual a 3. Si ya tenemos el valor de C y el valor de A, valores numéricos. Nos vamos a ir al valor de D. Lo vamos a anotar aquí abajito. Mire, D es igual, según la relación algebraica aquí, es igual a 4A. Luego entonces, D es igual a 4 por 1. Por lo tanto, D es igual
a 4. Y aquí tiene el valor de D. Y por último, debe tener el valor de B. Entonces, para calcular el valor de B, debemos considerar que 2 veces B, según lo que tenemos como relación algebraica, sería 2 veces C más D. Matemáticamente, B tendría que ser igual a 2C más D dividido 2, porque este 2 lo vamos a estar dividiendo. Luego entonces B, si multiplicamos el valor de C por 2, como C vale 3, 2 por 3, le vamos a sumar el valor de D, que es igual a 4. Y lo vamos a dividir en 2, y esto va a ser 10 medios. Por lo tanto, B toma un valor igual a 5. Como usted pudo observar, se consiguieron todos los valores de A, de B, de C y de D. A tiene un valor 1. Entonces, mi ecuación final, lo vamos a colocar aquí, que es C3H8 más O2, que es la combustión del propano CO2 más agua, va a ser igual a ¿qué? Al valor de A, que es 1, al valor de B, que dijimos que era 5, lo vamos a anotar aquí, al valor de C, que dijimos que era 3, y al valor de D, que dijimos que era 4. Hay 3 carbonos, 8 hidrógenos, 4 por 2 son 8, 5 por 2 son 10 oxígenos, 3 por 2, 6, más 4, 10. De esa manera se trabaja el método de igualación algebraico. La segunda ley ponderal que vamos a revisar es la ley de las proporciones definidas, la ley de Proust. Esta me dice que cuando dos o más elementos se combinan para formar un compuesto, lo hacen siempre en la misma proporción. Esta ley la utilizamos en la vida diaria en algunos aspectos, con respecto a una serie de cosas que nosotros hacemos. En química me está indicando lo siguiente. Si yo tengo A y B que va a formar un compuesto AB, y sabemos que el 30% de A se combina con un 70% de B para formar un 100% del producto, esa proporción siempre se va a mantener. Si esa proporción no se mantiene, entonces hablamos de que existe un reactivo limitante y existe un reactivo en exceso. Por ejemplo, si nosotros sabemos que el 30% son 3 y el 70% son 7, la cantidad va a ser de 10 gramos. Si por cualquier motivo nosotros duplicamos la cantidad de A, necesariamente para que esta proporción se mantenga, debemos duplicar la cantidad de B, lo que hace una duplicación del compuesto o el producto. Pero si ahora nosotros triplicamos la cantidad de A y en 7, partiendo de B, colocamos 30 gramos, obviamente que aquí nos damos cuenta de inmediato que no hay una relación de proporcionalidad, porque esto se está triplicando, porque 9 dividido 3 es triplicar, y 30 dividido 7 es más de 4. Entonces, debemos buscar la cantidad que permite mantener esta proporción, y la cantidad es de 21 gramos, y no de 30. Por lo tanto, podemos decir que hay 9 gramos exceso de B para completar la cantidad de AB que debería haberse obtenido, que era 3 veces la cantidad de lo inicial. Entonces, aquel reactivo que se consume completamente se conoce como reactivo limitante, y aquel que sobra dentro de esta relación se conoce como el reactivo en exceso. Vamos a revisar un ejercicio muy simple. Este es nuestro problema. Dice que para formar 18 gramos de agua se requiere de 2 gramos de hidrógeno y 16 de oxígeno de acuerdo a la siguiente ecuación. H2 gas más un medio de oxígeno, agua. 2 gramos, 16, 18. Entonces la pregunta es, ¿qué cantidad de agua se forma con 4 gramos
de hidrógeno y 34 gramos de oxígeno. Para determinar entonces qué cantidad de agua gaseosa voy a obtener a partir de esto, debo determinar primero cuál es el reactivo limitante y cuál es el exceso. ¿Cómo va a funcionar esta cosa? Ocurre que me dan 4 gramos de hidrógeno y 34 gramos de oxígeno. Para determinar el reactivo limitante usted puede hacer lo siguiente. Es decir, tomar la cantidad que le dieron, que es 4, y dividirlo en 2 y le va a dar un valor, que es 2. Tomar el valor del oxígeno, que es 34, dividirlo en 16 y le va a dar un valor de 2, y algo, que es mayor. El reactivo limitante es la especie que tiene el menor valor de los dos. En este caso el reactivo limitante es el hidrógeno. Entonces podemos colocar que el reactivo limitante es el hidrógeno. Entonces si esto es mayor, puedo anotar de inmediato que el reactivo en exceso es el oxígeno. Ahí está el reactivo en exceso. Si yo quiero saber cuánto tengo aquí y el reactivo limitante me está diciendo que hay una duplicación del hidrógeno, que hay una duplicación, entonces no es más que duplicar la cantidad de agua para que se mantenga la proporción de esta ley de las proporciones definidas, y entonces esto será igual a 36 gramos. De esa manera yo puedo determinar reactivo limitante, reactivo en exceso para esta ley. La tercera ley se llama ley de las proporciones múltiples o ley de Dalton. Dalton observó que cuando dos o más elementos forman un compuesto, las masas de uno de ellos que se combinan con la masa de otro está en relación de números enteros y sencillos, tal como lo plantea en su ley. Entonces vamos a ver este ejercicio para poder saber si se cumple o no se cumple la ley de Dalton. Dice que el carbono y el oxígeno se combinan para formar dos compuestos. El compuesto A, 1 gramo de carbono se combina con 2,66 gramos de oxígeno. Y en el compuesto B, 1 gramo de carbono con 1,33. Como ustedes pueden apreciar, la cantidad de carbono no ha cambiado, es 1 gramo para cada uno. Sin embargo, la relación está con respecto al oxígeno. Entonces, si nosotros vemos el oxígeno, la relación es de 2,66 es a 1,33. Lo que nos indica esta relación que es igual a un 2 es a 1. Por lo tanto, los compuestos que vamos a tener formados para cada uno de los casos será CO2 y será CO. La relación está en función de números enteros y sencillos. La última ley es la ley de Avogadro, que tiene relación con un volumen. Se plantea en la ley de Avogadro lo siguiente. Se dice que un mol de cualquier gas en condiciones normales. ¿Qué significa condiciones normales? Que la presión es de 1 atmósfera y la temperatura es de 0 Celsius. O sea, un mol de cualquier gas en condiciones normales ocupa un volumen de 22,4 litros. Eso es lo que me plantea esta expresión que se llama volumen molar de los gases. De acuerdo con esto, entonces, la ley de Dalton me dice que si nosotros tomamos una situación inicial y una final, tendríamos que el volumen 1 dividido en los moles 1 es igual al volumen 2 dividido en el número de moles 2. Pero lo interesante aquí es la cantidad de volumen para cada uno de los moles. Por lo tanto, para un mol es interesante considerar el volumen. Pero además, se considera también la cantidad de partículas. Porque aquí tenemos nosotros que hay un número que se conoce como el número de Avogadro. Y este número de Avogadro me está indicando la cantidad de partículas por cada mol. Y esa cantidad de partículas es de 6,02 por 10 a la 23. Entonces, yo puedo plantear que un mol de átomos
contiene 6,02 por 10 a la 23 átomos. Y un mol de moléculas contiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Cuando nosotros hablamos de un mol de átomos, hablamos de una masa atómica. Cuando hablamos de un mol de moléculas, hablamos de una masa molar. Entonces, les voy a indicar algo muy particular para que ustedes puedan calcular. Esta es una tablita que me permite hacer cálculos rápidos con respecto a átomos, a moléculas, a volumen, a moles, etc. Entonces, cada vez que yo lea un problema, si dice, entonces voy a aplicar algo. Por ejemplo, si dice, la pregunta está relacionada con átomos o moléculas, yo voy a usar el 6,02 por 10 a la 23. Si mi pregunta está relacionada con mol, voy a usar como una constante un mol. Si habla de masa o gramos, lo que sea, voy a ver, para utilizar la masa atómica o bien la masa molar, si se trata de un elemento o un compuesto. Y por último, tal como dice la ley de Dalton, si hablamos de litros o volumen para un gas, entonces vamos a trabajar con el 22,4 litros. Vamos a aplicar esto a un ejemplo cualquiera. Fíjense ustedes que es bastante simple resolver esto, porque aquí me están preguntando cuál es la masa. La masa se expresa en gramos, X gramos. ¿De qué? De 10 litros de CO2. 10 litros CO2. Una relación de proporción. Como estamos hablando de gramos, entonces, tal como dice la tablita aquí, los gramos voy a usar la masa atómica o la masa molar. Entonces, en la masa se refiere al CO2. Y el CO2 tiene una masa molar de carbono, que es de 12 gramos, más 2 veces el oxígeno, que serán 32. Por lo tanto, esto es de 44 gramos. Es de 44 gramos. Y estamos hablando de condiciones normales de presión y temperatura, y hablamos de un volumen. El volumen aplica el 22,4 litros. Resolvemos a través de que X gramos igual a 44 por 10 dividido 22,4 litros. Eliminamos los litros y me va a dar un total de 19,64 gramos. Eso es lo que voy a obtener por los 10 litros de CO2. Este segundo ejercicio nos pide que calculemos el volumen, que son X litros, ocupado por esta cantidad de moléculas de agua gaseosa, es decir, por 3,02 por 10 a la 22 moléculas. Entonces, si nosotros usamos esa tablita que está ahí, fíjese, X litros en condiciones normales, ¿qué es lo que me dice? Que son 22,4 litros. ¿Pero para cuántas moléculas? Para un mol de moléculas, que significan 6,02 por 10 a la 23. Por 10 a la 23 moléculas. Si resolvemos esto, vamos a tener que la cantidad de litros referidos a esta cantidad de moléculas es de 22,4 por 3,02 por 10 a la 22 dividido en 6,02 por 10 a la 23. Si usted resuelve esa operación considerando este 10 a la 22, este 10 a la 23, que si usted lo elimina le va a quedar 10 a la elevado a 1, le va a dar un total de 1,12 litros. Esa es la respuesta para este ejercicio. Hemos revisado las leyes ponderales, las 4 leyes ponderales ahí. La resolución de los problemas es bastante simple. Espero que les sirva mucho este video.
Si les gustó el video, compártanlo con otros que quieran aprender de las leyes ponderables. Si les gustó el video, denle un like.